día de hoy, ¿sí? El día de hoy, les he traído un documento sumamente interesante, sumamente importante. Si vosotros queréis conocer la monarquía hispánica y saber qué es la hispanidad, debéis conocer cómo era el gobierno de sus majestades, ¿sí? De sus majestades, sobre todo de la Casa de Habsburgo y también de la Casa de los Borbones, pero en este caso nos vamos a centrar en la Casa de los Habsburgo, sobre todo en la de Felipe III. Puesto que si vosotros queréis entender la historia del mundo hispano, debéis verla a nivel general. Y qué mejor que leer las actas del cabildo de las ciudades de este lado del mundo que eran parte vital, una unidad que había con la corona de Castilla. Es por eso que les he traído el acta del cabildo de la ciudad de Buenos Aires del 22 de diciembre de 1609, en donde, y esto es importante entenderlo, cómo era la vida, la forma de ser de esta ciudad dentro de la monarquía española. Lo más interesante, mis queridos amigos, es, bueno, Buenos Aires era una colonia o una gobernación. Y esto es importante entenderlo aquí porque en ninguna parte del acta del cabildo se señala que la monarquía, o en este caso, que la ciudad de Buenos Aires era considerada una colonia. Vamos a hacer el análisis de este documento, mis queridos amigos. En la ciudad de Trinidad, puerto de Buenos Aires, en 22 días del mes de diciembre de, aquí viene, en este caso de 609 años estando en las casas reales, en esta casa en las casas reales y fuerte de esta ciudad, el cabildo, justicia y regimiento de ella, es a saber, el señor gobernador Hernando Arias de Saavedra, gobernador y capitán general de estas provincias por su majestad. Cosa curiosa, el señor Hernando Arias de Saavedra, gobernador y capitán general de estas provincias por su majestad. Utiliza el término provincias, nunca habla de una colonia, Buenos Aires como colonia. Cosa curiosa, ¿no? Juntamente con el señor Diego Marín Negrón, a quien su majestad tiene hecha merced del dicho gobierno. Fíjense algo aquí, está hablando del cambio de mando, es decir, va a salir el señor, sí, Hernando Arias de Saavedra, gobernador y capitán general de estas provincias, sí, por su majestad, juntamente con el señor Marín, en este caso Diego Marín Negrón, a quien su majestad tiene hecha merced del dicho gobierno, es decir, él iba a asumir el rol de el gobernador, ¿sí? Del gobernador y capitán general de estas provincias, es decir, era un cambio de mando, mis queridos amigos. Fíjense cómo va toda esta situación, fíjense la conexión que tenía directa Buenos Aires con Madrid, que eso es algo interesantísimo. Fíjese, aquí en su majestad tiene hecha merced del dicho gobierno y Joan de Vergara, teniente gobernador y capitán Pedro de Izarra y el capitán Pedro Hurtado de Mendoza, alcaldes ordinarios el tesorero Simón de Valdés y Tomás Ferrufino contador. Fíjense, mis queridos amigos, esto es algo fundamental, es decir, estamos viendo el cambio de mando. Y continúa el acta del Cabildo de Buenos Aires de 1609. Y juez oficial y el capitán don Gaspar de Tevez y Brito, alguacil mayor de Gobernación, y Bernardo de León, depositario general, y alférez real, y Francisco Muñoz y Domingo Griveo y Julián Pavón. Fíjense, mis queridos amigos, es decir, en esta acta del Cabildo, ¿sí? En esta acta del Cabildo, el señor Diego Marín Negrón viene a ser, en este caso, a tomar la posta, a tomar la vara de gobernador y capitán general de esta provincia.
Continuemos con el acta, queridos amigos. Y continuamos con el acta, queridos amigos. Y Pedro Gutiérrez, regidores, para recibir al señor gobernador Diego Marín Negrón, y estando en la forma suso referida, su señoría dijo y propuso como su majestad lo había enviado a este gobierno con cédula y título firmado de su real mano, el cual, fíjense lo que dice, en este caso, su majestad lo había enviado a este gobierno con cédula y título firmado de su real mano, el cual ha sido, en este cabildo, por mí, el presente escribano, fue leído en él y visto por la justicia y regimiento del dicho señor gobernador Hernando Arias de Saavedra. Lo tomó en su mano y besó y puso sobre su cabeza y dijo que él la obedecía y obedeció como cédula real de su señor y rey natural, a quien Dios nuestro Señor deje vivir y reinar por largos tiempos con acrecimiento de mayores reinos y señoríos que no obedecen la ley evangélica. Cuando nos dice esta partecita, mis queridos amigos, mis queridos hispanos que me están escuchando, que están leyendo esta acta conmigo, mis queridos amigos, es fundamental entender, fíjense lo que dice. El señor gobernador saliente toma la cédula real enviada por Felipe III, se la pone en su cabeza, ¿sí? Se lo pone en su cabeza y dice que él la obedecería y obedeció, que él obedecía y la obedeció como cédula real de su señor y rey natural, a quien Dios nuestro Señor deje vivir y reinar por largos tiempos con acrecimiento de mayores reinos y señoríos que no obedecen a la ley evangélica, es decir, el proceso de evangelización, es decir, señoríos o reinos que no habían conocido el evangelio. Es más, el señor Arias, el señor Hernando Arias de Saavedra, exhorta, lanza una bendición, en este caso, lanza unas buenas palabras en favor de que reinos o lugares donde no se conozca la ley evangélica, Felipe III llegue a reinar. Fíjense cómo era la administración del mundo hispano. Fíjense la lealtad de sus súbditos, la organización que tenía, la confianza que tenían en las cédulas reales enviadas por su majestad, al grado de que frente a todo el cabildo, don Hernando, en este caso, Arias de Saavedra, es un caballero. No se opone al mandato del rey, al contrario, él obedece a su señor natural, mis queridos amigos. Pregúntense, ¿hoy en día eso pasaría en los gobiernos liberales que tenemos actualmente? Luego de 200 años, ¿quién le puede jurar fidelidad a un presidente que luego de 4 años se va a ir salvo por alguna situación? La lealtad era la carta de presentación de la virtud más alta que tenía una persona frente al rey. Pero ¿qué más nos sigue diciendo esta acta, mis queridos amigos? ¿No? Y luego se entregó la dicha real cédula al dicho alférez real como regidor del primer voto, el cual, ¿no?, en nombre de todo el cabildo la obedeció con el acatamiento y obediencia debida y atento a que las espaldas de la real cédula está testimonio el juramento que
dicho señor gobernador Diego Marín Negrón hizo en el Real Consejo de Indias en conformidad, fíjense, de lo que en este caso por esa su majestad manda, no fuera necesario hacerlo en este cabildo ni pidiera a su señoría fiancas. Fíjese, es decir, detrás de la cédula real, o mejor dicho, sí, detrás del documento, o en este caso de la cédula real, ya venía el juramento que había hecho el señor Diego Marín Negrón en el Consejo de Indias. Pero vuelvo a insistir, mis queridos amigos, en esta cédula, en esta acta del cabildo, se señala en algún momento que esto, la ciudad de Buenos Aires, era una colonia de exterminio, de acabarlos, de exterminar. Al contrario, fíjense cómo es de la nobleza de esta gente que gobernaba precisamente bajo el reinado de Felipe III de Habsburgo. Si estos detalles, mis queridos amigos, no se dan a conocer, pues ¿cómo podemos hablar de hispanidad, de cómo eran los reinos? No podemos llegar al simplismo de, no, esto eran colonias y aquí no había ley, no había orden, aquí hacían lo que les daba la gana. Posiblemente a veces podría pasar, pero generalmente en las actas del cabildo, donde se refrentaba todo lo que pasaba en los cabildos, demuestra otra realidad, es decir, otra naturaleza de las cosas, ¿no? Y continúa, porque su majestad no lo manda en su título y a todos unánimes y conformes recibieron por gobernador y capitán general de estas provincias al dicho señor gobernador Diego Marín Negrón, según como su majestad lo manda y mandaron que yo, el presente escribano, ponga en este libro de cabildo un tanto de la dicha real cédula y se la vuelva a su señor, el original, y el dicho señor gobernador Hernando Arias de Saavedra, cumpliendo de su parte lo que su majestad le manda, toma las barbas de su lugarteniente y alguacil mayor de gobernador y las entregó al dicho señor gobernador y su señoría las recibió en nombre de su majestad. Pues mis queridos amigos, pregúntense, ¿esto se les enseña en, digamos, si en la Argentina, ¿no? En la Argentina les estarán enseñando alguna materia sobre gobernabilidad, política, ciudadanía. Esta cédula real en donde el funcionario más alto recibía la orden del rey y ese funcionario que recibía esta cédula real lo hacía con amor y con lealtad a su majestad. Pregúntense si esto hoy en día se enseña, mis queridos amigos. Reveladora esta acta del cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Vamos para ver el final de esta acta, mis queridos amigos. Y fíjense, mis queridos amigos, ya al final del acta de este cabildo, ¿no? Y en la forma dicha y uso del dicho recibimiento, y no pasó otra cosa en este cabildo con el cual se cerró y se acabó este cabildo, entre Reglones y tesorero Simón Valdés y Tomás Ferrufino, contador, jueces oficiales reales, ¿vale? Testado, los jueces oficiales reales, ¿no vale? Hernanderías de Saavedra, don Hernando Arias de Saavedra, ¿no? Diego Marín Negrón, Joan de Vergara, Pedro de Izarra, Pedro Hurtado, Simón de Valdés, Tomás Ferrufino, don Gaspar de Tevez y Brito, Bernardo de León, Julián Pavón, Francisco Muñoz, Domingo Gribeo, Pedro Gutiérrez, ante mí, Martín de Marachega, escribano público y cabildo, es decir, el notario, que ahora llamaríamos el notario, quien era el que llevaba todos los documentos públicos y que daba fe de la parte, o mejor dicho, daba fe de todo documento, de que era legal y verdadero. Así es, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo y espero compartan este video.
suscríbanse, pero sobre todo comenten. ¿Se enseña hoy en día algo semejante a esta acta del Cabildo de Buenos Aires del 22 de diciembre de 1609? Pues, pregúntense. Yo soy Alejandro, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.